La última clase habíamos visto hasta en uniones roblonadas bajo carga axial directa. Hoy vamos a hacer una aplicación de esto y luego, si nos alcanza tiempo, ver uniones roblonadas a momento puro y uniones roblonadas a carga excéntrica. Entonces, para ver el problema o el ejercicio es el siguiente. Aquí tienen. Dice 1.1.5 aplicación. 1.1. En la unión de tres placas de B igual a centímetros de ancho, espesor T1 2 centímetros, T2 1.2 centímetros, realizada con tres roblones de phi 2.5 centímetros de diámetro. Determinar los esfuerzos unitarios nominales a los que está sometida cuando la fuerza externa que debe soportar la unión está aplicada en forma axial y es de 45.000 kilogramos. Aquí en el esquema vemos, dice que esta es una unión de tres placas traslapadas de esta forma, unidas mediante tres roblones en la parte traslapada y sometida a la carga axial P, donde esta línea de acción de las cargas pasa por el centroide de este grupo de conectores. En una vista lateral, las dos placas a un lado, la otra placa al otro lado de espesor T1, dos placas de espesor T2, unidas en una línea de roblones de 2.5 centímetros. Nos piden determinar los esfuerzos a los que están trabajando estas placas. En la solución del problema, debemos leer comprendiendo el problema, esquematizar. El problema está ya esquematizado, aquí ya hay un esquema. Si no lo hubiera, podría ser simplemente este enunciado. Siempre es bueno graficar el esquema para poder mostrar que sea adecuadamente. Luego hay que determinar los esfuerzos nominales. Ya tenemos y planteamos la determinación de esfuerzos. En la determinación de esfuerzos que nos pide en la última clase habíamos visto en la generación de fórmulas que era necesario verificar los esfuerzos de tensión, esfuerzos de corte y esfuerzos de aplastamiento. Entonces aquí vamos a dar por la determinación de esfuerzos unitarios nominales de tensión. Se identifica con la letra sigma sub t. El esfuerzo de tensión es aquel esfuerzo que genera la rotura de las placas unidas. Tenemos tres, debemos analizar la rotura de estas tres placas. Dos placas son de igual espesor, de igual incidencia en carga, por tanto será suficiente que analicemos dos de las placas, la placa de espesor T1 y la placa de espesor T2. Entonces vamos a empezar por la placa de espesor T2, que dice, en placa de espesor T2, visto la probabilidad de rotura en planta de la placa de espesor T2, se va a romper por esta parte, en esta línea de conectores, ¿vale? Debido a que hemos debilitado perforación para colocar los conectores correspondientes. Entonces, en una vista lateral vemos que puede sucederse de esta rotura. Se corta aquí la placa,
se ve este pedazo que ya no está sujeto por ningún otro elemento de conexión, y el otro pedazo que quedó con el roblón en la placa de T1. De forma similar, la placa que va abajo, del mismo espesor, misma cantidad de carga, va a ocurrir de similar. Entonces, esta es la probable falla que podía darse si las dimensiones y la calidad material fueran insuficientes. Entonces, en esto, el esfuerzo de tensión en la placa de espesor T2 ha de ser igual a la carga que recibe esta placa de espesor T2, aquí está, T2, que va a ser igual a la cantidad de carga P medios. Aquí la carga total es P, y la carga P en la placa de espesor T2 es la mitad, aquí está. Aquí vamos a poner la carga P es 45.000, la mitad de 45.000, 22.500. Aquí vamos a poner 22.500. Dividido sobre el área que se opone a esta rotura. El área es el espesor de esta placa, que multiplica a esto, más esto, más esto, más esto por el espesor. Encontramos eso. Dice el ancho de esto es B, pongo B, y le disminuyo de esta B estos diámetros de las perforaciones. ¿A qué es igual el diámetro de esta perforación? Es igual en cada caso al diámetro del roblón más las holguras, porque hemos dicho holgura para que pueda caber en un 16 de pulgada, y la holgura por construcción de punzonamiento más un 16 es un octavo. Es un octavo en centímetros, hemos dicho que es 0,32. Entonces le sumamos al diagonal del roblón más 0,32 de centímetro. Esto también tiene que ir en centímetros. Y luego tenemos el diámetro de la perforación. Entonces eso lo sumo, este diámetro de la perforación, más este, más este. Si los diámetros fueran diferentes, los sumamos. Si el diámetro del roblón es el mismo, este valor va a ser constante. Por tanto, cuento el número de roblones en la línea y le multiplico por los roblones. Esta sumatoria reemplazo por 3, y esto va a ser igual a 2 más 0,32 multiplicado por 3. 30 menos 3 por 2 más 0,32. Y eso le multiplico por este espesor, que es el espesor de la placa T2, 1,20. Entonces aquí pongo 1,20. 22.500 sobre 1,20, que multiplica a 30 menos 3 por 2 más 0,32. Eso, haciendo operaciones, nos da 870.047 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vayan verificando los valores. Ciertamente sale el valor este. Ya tenemos el esfuerzo en la placa de espesor T2. Esto nos dice que la placa de espesor T2 está trabajando a este esfuerzo. En ese arreglo y bajo la acción de esa carga, dice que la placa T2 está soportando este esfuerzo. En la tensión hemos dicho que las placas pueden fallar, y entonces hemos hecho para la primera placa, hacemos para la segunda placa de espesor T1. En la placa de espesor T1 es la placa de mayor espesor. Visto en planta, la probable falla se va a romper aquí en la línea de los conectores, separándose así en la rotura. Él se opone a esta rotura, son estas áreas que han quedado de las perforaciones. Entonces, en la formulación matemática para este caso decimos: el esfuerzo de tensión en la placa de espesor T1 va a ser igual a la carga que incide sobre, aquí está, P, o sea, 45.000. Esto es 45.000. El espesor de la placa T1, el espesor de esta placa T1 es 2. Entonces decimos aquí 2, que multiplica este ancho para
ambos, este es 30, 30 menos, como los diámetros son los mismos, aquí voy a reemplazar por el número de roblones, la sumatoria, que multiplica al diámetro del roblón más 0,32. Eso, haciendo operaciones, dice que nos da 1044,57 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vayan operando. 45,000. 2, 30, 3, este creo que es 2 o 2,5, 2. Espesor es 2, diámetro es 2,5. 2,5. 2, 30, 3, 2,5 más esto, y es 45,000. Debe darnos este valor. De esa forma determinamos el esfuerzo de tensión en la placa de espesor T1. Significa que está trabajando, soportando esta tensión la placa de espesor T1. Estas uniones bajo carga axial hemos indicado que pueden fallar por tensión. Ya hemos encontrado los valores de esfuerzo de tensión necesarios para que pueda responder a este funcionamiento. Luego pasamos a determinar el esfuerzo de corte. Hemos dicho que también estas podían fallar por cortadura de los vástagos de los conectores. Entonces aquí digo esfuerzo unitario nominal de corte, tau. El corte, en el arreglo que tenemos de la unión en planta, vista lateral, cuando le aplicamos las cargas, la probabilidad es que este elemento y este se corten en esta parte, el vástago de lo que les conecta a estas tres placas. A esta parte de los cortes le hemos llamado planos de corte. Aquí están remarcados con rojo. Planos de corte. Planos de corte. Si se cortan aquí, fallaría de esta forma. El elemento de espesor T2 sería con parte del vástago que está en la placa y los otros elementos con las cabezas y vástagos correspondientes. Probable falla. Entonces, para eso, la determinación del corte, como es fuerza axial, siempre obedece a P sobre A, la determinación del esfuerzo. Entonces, como es esfuerzo de corte, digo, tau, igual la carga P que incide en la unión. Toda la carga va a incidir en estos elementos de unión. Por tanto, aquí va a ser 45,000. NP, número de planos de corte, 1, 2, 2, aquí 2. Sumatoria de las áreas de la sección transversal de los vástagos, distintos. 1, 2, 3. El área de la sección circular de un vástago es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ese es el área de cada vástago de conector. Como los diámetros son iguales, encuentro para uno y le multiplico por el número de roblones. 1, 2, 3. Entonces aquí le pongo, y aquí le pongo pi por, el diámetro es 2,5 al cuadrado sobre 4. Haciendo operaciones, me va que ese esfuerzo de corte es de 1528,01 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por favor, vayan haciendo las operaciones. Sí salen los resultados, ingeniero. ¿Está bien? Ya tenemos el corte en los de los conectores. Hemos hecho la tensión, hemos hecho tensión en las dos placas, hemos hecho corte en los vástagos y nos falta ver lo que es el aplastamiento o el apoyo entre las placas y los conectores. Como tenemos dos placas diferentes, esta y esta son iguales, que aunque hagamos para una de ellas, vale para la otra, sirve también. Pero esta tiene otro espesor, con su comportamiento
esfuerzo al que va a trabajar es diferente. Por tanto, debemos hacer entre esta placa y los conectores, entre esta placa y los conectores. Vamos a ver el esfuerzo unitario nominal de apoyo. Ahí está. Esfuerzo unitario nominal de apoyo. El apoyo es el que genera el aplastamiento, sea de la perforación en la placa o del vástago del conector, o ambos, lo que hemos indicado. Entonces, para determinar esto, debo hacer en una placa con los conectores y luego en la otra placa con los conectores. Aquí voy a hacer primero apoyo entre conectores y placa de espesor T1. La placa de espesor T1 es esta. Su espesor es 1.2, ya hemos visto. Entonces digo, la carga que incide sobre ese elemento, volvemos para ver, la carga que incide sobre este elemento es P medios. Entonces, aquí el valor debe ser la carga que actúa sobre la placa de espesor T1, aquí está indicado, 45.000 entre 2, y dividir por la sumatoria de las áreas nominales de contacto. El área nominal de contacto es el diámetro del roblón multiplicado por el espesor de la placa en la que estamos trabajando. Si eso debo hacer para cada roblón, para este, cuando los diámetros son diferentes. Si los diámetros son los mismos, este valor va a ser el mismo. En toda esta sumatoria puedo reemplazar por el número de roblones. 1, 2, 3. 3 por 2, que multiplica a 2, 5, y por este que es el espesor, que es de... Aquí estuvimos, ¿no? En la placa de espesor T1. Aquí hemos hecho 45.000 entre 2. Este es 3, este es 2.5, y esto va a ser 1.2. 22.500 dividido entre 3, que multiplica a esta cantidad, 2.5 por 2. Dice que nos da 3.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué sería el esfuerzo al que están trabajando tanto la placa de espesor T1 como el vástago del conector o del roblón en la parte que entra en contacto con la placa de espesor T1? Pasamos a determinar el esfuerzo de apoyo en la placa de espesor T2 con los conectores. Entonces digo aquí, esfuerzo de apoyo en la placa de espesor T2 igual a la carga que incide sobre esta placa. Aquí podemos ver que en esta placa, esta es la placa de espesor, la carga que incide es P, o sea, 45.000. Aquí esto va a ser 45.000. Sumamos, vamos a reemplazar por el número de roblones porque los diámetros son los mismos. Entonces este va a ser 3. Este diámetro de los roblones es el mismo que el anterior. ¿Qué cambia esto? Este espesor para la placa de espesor T1 es de 2 centímetros. Entonces, vamos. Y aquí le ponemos el correspondiente espesor, hacemos operaciones y dice que nos da 2.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y de esa forma hemos determinado los esfuerzos en los elementos que componen esta unión. Como pueden ver, hay más de un esfuerzo en cada elemento.
Este es el esfuerzo que está soportando la placa de espesor T2 y el vástago del conector en la parte que entra en contacto con la placa T2. Este es el esfuerzo de la placa T1 en la parte que entra en contacto con los roblones, igual el vástago del roblón, ¿no? Al aplastamiento. Al corte, todos los elementos están soportando la misma cantidad de carga. El vástago de estos elementos a la cortadura están trabajando a un 1528.01 y a la tensión las placas están trabajando también, la placa de espesor T2 a 870.47 y la placa de espesor T1 a 1044.57. ¿Bueno? ¿Qué quiere decir esto? Que las placas en ningún caso a la tensión pueden tener, la placa de espesor T2, un esfuerzo de capacidad de soporte menor a este. La placa de espesor T1 siempre igual o mayor a este valor. Se estandariza, normalmente no se maneja muchos valores. Entonces, entre las placas a la tensión, yo elijo el mayor y digo, en caso, las placas deberán ser de una calidad que a la tensión tenga la capacidad de soportar esfuerzos de 1050. Listo. Este es menor, por tanto va a soportar. Al corte no hay mayor inconveniente. Todas están soportando 1528. Es decir, que la calidad de los vástagos de los conectores o los roblones deben tener la capacidad de soportar al corte 1550. Y esto en a la tensión, que es al apoyo, puedo decir, tanto los roblones como las placas tener la capacidad de soportar mínimamente 3.000 kilogramos centímetros cuadrados. Y entonces está dentro márgenes aceptables de funcionamiento, no va a colapsar. Inge, una observación para T1 me sale a mí 1500. No sé si solo soy yo. ¿En el apoyo? En el esfuerzo, en el esfuerzo para T1 donde sale 3000, a mí me sale 1500. Ya. Vamos a ver. Está bien. 1500. Vamos a ver. Este es el esfuerzo entre conectores y las placas de espesor T1. Vamos a ver la placa de espesor T1. La placa de espesor T1 es esta. ¿Bueno? Vamos a ver sus condiciones. Esa placa de espesor T1, aquí está mal los datos, aquí están mal los datos. Inge, disculpe, en esa otra gráfica T1 es el del medio. Está bien, aquí T1 es el más, es 2 centímetros, está bien. Entonces, en la siguiente gráfica T1 es el primero, creo que ahí hay un error. En la siguiente gráfica, aquí. En la otra, en la que es de por apoyo. Puede haber error ahí, a ver, vamos a ver aquí. Es el de apoyo. Pero ves, en el corte. Ahí está T1, la primera placa, y es la segunda T1. Vamos a ver. Ese es el error. La más gruesa es T1. Y aquí, diciendo, aquí se ha invertido, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál nos conviene cambiar más fácil? Ese debe ser el error. Aquí no influye el espesor porque el corte no depende de las placas, pero está errado. Estas son imágenes sacadas ya de las gráficas de AutoCAD. Corregir esto es un tremendo lío. Entonces, ¿qué podemos corregir? A ver, voy a ver. Aquí, esto es el apoyo. En el apoyo, cuando decimos placa de espesor T1, debemos estar tomando estos. T1 estos. Si ese es T1, sería 22.500. Este es 2.5 y este es 1.20, ¿no?
No, sería 2. Por eso que ha sacado la mitad. Es 1,20. Como en la primera gráfica, esta es la que nos vamos a basar. T1 es este elemento. Y su espesor es 2. T2 es este. Y su espesor es 1,20. Ahora nos vamos a ir aquí. Ya. T1 es el espesor de 2. Quiere decir que aquí esta carga es 45.000. 45 sobre 3 por 2, 5 y por 2. Da 3.000. Sí, ingeniero, está bien. Sí, Inge, da 3.000. Da 3.000, no sé por qué han sacado diferente. Aquí, Sí, Inge, va a disculpar, yo me he equivocado. no, está bien, no hay ningún problema, está bien, cualquier forma, hay que darte razón porque aquí hay una gráfica. Aquí no incide, pero está mal esta nominación. El T1 es este y este es el T2. Por favor, corrijan esto. Aquí no va a incidir. ¿Por qué no va a incidir? Porque en el corte no depende del espesor de las placas, sino del diámetro del conector. Por eso no incide en esto. Pero aquí este y este es T2. ¿Vale? Seguramente en base a este ejercicio le has puesto, aquí le has invertido los espesores y por eso puede haberte dado. De cualquier forma, por favor, corrijan esto. Este es T1 y este es T2. T2, T1. Así está, ¿no ve aquí? Volvemos a ver. Sí, T2 y T1. Claro. T1 es el de mayor espesor, T2 es el de menor espesor. Corrijan esto, por favor. Inge, la deducción final, ¿podría volver a explicar, por favor? ¿A qué te refieres con la deducción final? ¿Cuál es? ¿Esta? Sí, Inge. Este es esfuerzo de apoyo o aplastamiento. En la placa de espesor T1, en la más gruesa, vemos que la carga que aquí determinamos, estamos diciendo, aquí literalmente digo apoyo entre conectores y placa de espesor T1. Entonces digo, esfuerzo de apoyo, C más V. ¿En qué? ¿Con qué placa? Con la placa de espesor T1. Ya está definido. Entonces, identifica la cantidad de carga que debo colocar aquí. Debe ser la carga que recibe esta placa. Esta placa recibe toda la carga, 45.000. Entonces le pongo aquí 45.000. Y dividido entre el área nominal de contacto. ¿Qué es el área nominal de contacto? Es el diámetro del roblón multiplicado por el espesor de la placa en la que estamos trabajando. Si hay más de un roblón en esa unidad, debo sumarle todas estas áreas nominales si los diámetros son diferentes. Y si son iguales, cuento el número de roblones y le multiplico por ese número aquí. En vez de sumatoria le pongo número. Entonces en este hay 1, 2, 3 roblones. Aquí le pongo en vez de sumatoria 3. Este diámetro de los roblones es 2,5 y este espesor es 2. Hechas operaciones nos debe dar este valor. En el segundo caso, apoyo entre conectores y placas de espesor T2. Las placas de espesor T2 son las más delgadas, de 1,20. A esa placa de 1,20 le llega la carga la mitad, porque son 2 a un lado y 1 al otro lado. Los dos soportan 45.000 entre las dos, o sea, a la mitad cada uno. Esta carga es 22.500
Número de roblones no cambia eso, 3. El diámetro de los roblones no cambia, 2,5. Si el espesor de la placa, el espesor de la placa es 1,2. Hago operaciones y dice que me da esta cantidad. No sé si era eso que me estabas preguntando. Sí, Inge, está bien. Gracias. Armin dice lo que calculamos por aplastamiento en la placa T2, usamos ese valor como referencia, multiplicamos X2 y aquí solo calculamos de solo una placa. T2, esto. Está preguntando si en lo que calculamos esto le multiplicamos por 2. No. Aquí esto que está trabajando tanto la placa de espesor T2, sea la de arriba o la de abajo. ¿Qué pasa si aquí dice multiplico por 2? Se está refiriendo probablemente al espesor. Si yo quiero determinar el esfuerzo en la placa total, una forma de verificar cuál es la placa cuál es el que probablemente falle. Cuando tenemos varias placas espesores, las placas en un sentido, las iguales, las sumo sus espesores, pero le aplico sobre la carga total, una otra forma, y no que a eso se refiere. Entonces aquí le pongo 45.000. Como son dos placas de espesor 1,20, este espesor va a ser 240. Entonces 240, este espesor, me va a dar este mismo esfuerzo. Me va a dar este mismo, no cambia. Porque cuando hago sobre el espesor total, la carga también debo hacer sobre el total de carga que incide en estos elementos. Y no va a cambiar eso. No hay razón de multiplicar. Mejor, para no complicarse, hacemos para cada placa. Entonces aquí digo, esfuerzo de apoyo entre los conectores y la placa de espesor T2. A la placa de espesor T2 le llega P medios, le pongo P medios. Número de roblones, 3. Diámetro del roblón, 2,5. Espesor de la placa, 1,20. Y me va a dar esto. Por cualquier lado me va a dar. No hay que multiplicarle nada. ¿No ven? Bueno. Cuando clasificamos las uniones roblones por el tipo de carga y su posición de esta carga respecto al conjunto de conectores, hemos indicado que podrían haber uniones roblonadas a carga axial directa, que ya hemos visto y que hemos ya hecho una aplicación numérica, esta que acabamos de terminar. Y también habíamos dicho que podían darse uniones a momento puro, cuando se le aplica un par, y también uniones a carga excéntrica. Para terminar en la parte de uniones roblonadas, entonces vamos a ir viendo primero lo que son las uniones a momento puro. Aquí tenemos conexiones a momento puro, también conocida como sujetadores a cortante o conectores a cortante. Para eso voy a partir de esta gráfica en la que estoy armando la conexión de un elemento A y un elemento B, dos placas, una vertical y otra horizontal, trazadas en un área común que entra en esto, donde coloco los conectores, 4 conectores. Determino el centroide. Primero a este arreglo le aplico el par a una distancia E del centroide a cada lado. ¿Vale? De tal forma, el par está compuesto de dos fuerzas de la misma dirección, pero sentidos contrarios, misma magnitud. Entonces, su materia vertical se va a hacer 0 y solo va a haber momento que haga esto. Por eso es a momento puro. Entonces, determinado el centroide, coloco los centroidales
y veo que debido al momento la placa horizontal se desplaza respecto a la placa verde de la forma punteada como estamos mostrando en línea verde. Eso quiere decir que ha hecho un giro provocando movimiento a partir del centroide a la distancia que queramos analizar. Por ejemplo, este eje vertical ha generado un giro de θ debido a la aplicación del momento, rotación que ha producido desde que hasta esta posición el momento. Esta rotación ha generado el desplazamiento de este punto, de este otro punto, y en general en cada punto que se ha movido. Este es el desplazamiento, es un pequeño arco y ese arco es r por dθ. Ese desplazamiento va a depender de ese momento que le hemos aplicado, porque ese es el que ha hecho girar esta cantidad. Entonces, esto genera unas reacciones en estos elementos conectores. Si le llamo a esas reacciones R segundas, que se van a oponer a la acción de este momento, intenta hacer girar así, y las reacciones deberán hacer girar en el otro sentido para equilibrar, de tal manera que la suma de estos momentos de la carga externa y las reacciones de los elementos nos dé igual a cero. Entonces, si le llamo a las reacciones en los roblones provocadas por el momento, el esfuerzo en cada roblón va a ser su reacción dividido sobre su área de su sección transversal. Ya está. R segundo sobre A, esfuerzo unitario de corte. Una vez que tengo el esfuerzo o la reacción en cada elemento, y estoy viendo la reacción dividido sobre su área, podría generar una proporción viendo el comportamiento en la aplicación del momento que tiende a hacer girar a una placa respecto a la otra. Entonces puedo decir que este esfuerzo, el esfuerzo en cada elemento, ha de ser proporcional al desplazamiento que genera el momento en cada punto. Si quiero para este elemento, será esta distancia, el desplazamiento que sufre aquí, ¿no? O en general, por el desplazamiento R de θ, llamándoles R a cada uno de los radios. De ahí puedo generar una proporción, diciendo que el esfuerzo será proporcional al desplazamiento. Una vez que le hemos aplicado el par, este par para ese problema no cambia, sus valores son constantes. Por tanto, este giro tampoco va a cambiar, va a ser constante para ese problema. Si le igualo a una constante, de θ digo igual acá, esta proporción podría convertirlo en una igualdad. Digo que el esfuerzo va a ser igual a K por R. Este dθ reemplazo por K y tengo R por K. De aquí despejo R y tengo esta ecuación. R segunda, la reacción en estos roblones, es igual a K por R por A. Esta K es una constante que representa el giro que toma debido a la aplicación del momento. Planteado de esta forma, con esto no voy a poder calcular o determinar las reacciones en los conectores. Entonces debo buscar de alguna manera reemplazar esta K en esta ecuación. Para eso busco un equilibrio estático de los momentos. Digo, el momento en este punto va a ser igual a 0, más m, menos r por r, más menos r segunda por r, los momentos que me causa esto, igual a 0. De ahí despejo y digo que el momento, este momento va a ser igual a la sumatoria de las r segundas de los 4 elementos, sus radios. Aquí
Aquí está. Entonces, en esta ecuación emigratoria de R segunda R, lo que debo buscar es encontrar el valor de esta K. Sé que esta R segunda es igual a K por R por A. Aquí reemplazo en esta ecuación este valor, K por R por A, que es R segunda. Y digo, va a ser igual a la sumatoria de K por R al cuadrado por A. Aquí está. De aquí despejo K. Como es una constante, le saco. Y digo que K va a ser igual a M sobre la sumatoria de A por R al cuadrado. Ahí está K. Este valor de K reemplazo en este ecuación y encuentro el momento en términos totalmente cuantificables, del momento, de sus radios y de sus áreas. Entonces digo, la reacción en los roblones, debido al momento puro, ha de ser igual a este momento multiplicado por su radio del elemento en el que quiero determinar. Si es en el elemento 1, será este del 1, por su área de ese elemento, sobre la sumatoria de las áreas por sus radios al cuadrado. Ecuación que me permite determinar, cuantificar con facilidad, puesto que todos los elementos son cuantificables y están en base a la geometría o al arreglo geométrico y la carga externa aplicada a la unión. Una vez visto el comportamiento de una unión roblonada momento puro, nos queda ver el caso de una unión carga excéntrica. Entonces, para eso voy a irme a una figura que les muestre este comportamiento. Unión con cargas excéntricas o conectores acortantes. Aquí tengo la gráfica. La 1. Tengo A y la placa B, unidas por estos 4 elementos A, B, C, D, y la carga P aplicada en este punto, ¿sí? Con un ángulo alfa con respecto al eje horizontal. Hago la prolongación de la línea de acción de la carga y veo que esta línea de acción no pasa por el centroide. Entonces, esta es una unión a carga excéntrica. Entonces, bajo de este punto en forma clara a esta línea de acción de la carga, la excentricidad. En esta excentricidad siempre es perpendicular a esta línea de acción de la carga. Debe ser, porque el momento es carga por distancia, y la distancia siempre es perpendicular a la carga con la que estoy tomando a partir del punto donde quiero momentar. Entonces, por esa condición, siempre va a ser perpendicular. En este problema, analizamos lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto uniones roblonas bajo carga axial directa y uniones roblonadas a momento puro. Y aquí tengo una unión roblonada a carga excéntrica. Para ver si analizamos un poquito con detalle, lo que acabamos de ver en los dos casos anteriores, podríamos resolver haciendo una asimilación a este comportamiento. Para eso, podría plantear en este un sistema equivalente. Entonces digo, el sistema equivalente de este es igual a otro problema en el que traslado esta fuerza en forma paralela a este centroide y el efecto de la excentricidad, que hacen exactamente lo mismo. Entonces, este es equivalente a este. ¿Qué he hecho? Trasladar esta fuerza en forma paralela al centroide y el efecto de la excentricidad plasmado en el momento. Estos dos sistemas son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que hacen exactamente lo mismo. A su vez, este problema podría plantear en otro sistema equivalente compuesto de dos problemas simples. Digo que esto va a ser equivalente a un problema igual, solo con la carga, solo con esta, más otro problema solo con el momento. Este es equivalente a este.
por tanto, este también es equivalente a este. Entonces, en este sistema equivalente de dos problemas simples que hacen lo mismo que este, ¿qué hago? Esta carga P que está en el centroide es carga axial directa, y aquí las primas han de ser de la misma dirección, sentido contrario. Esta carga total van a soportar roblón A, roblón B, roblón C, roblón D. Como sus áreas y sus diámetros van a ser los mismos, si van a ser los mismos, o si van a ser diferentes, calculamos. Entonces, esta carga total será la sumatoria de estas. ¿Bueno? Hasta ahí no hay ningún problema. P ha de ser igual menos, o si quieren sumatoria de fuerzas en dirección de la carga P, menos P más R'A más R'B más R''C más R''C igual a 0. Tiene la misma dirección. Sentidos contrarios. Más en este otro problema. En el otro problema, este momento trata de hacer girar la placa B respecto a la A en esta forma. Acabamos de ver este problema. Puro. No hay ninguna otra carga que no sea el momento. Este momento va a generar unas reacciones en cada roblón que son las R segundas, debido a los momentos. Estas R segundas son perpendiculares a sus radios, a estos radios. ¿Eh? ¿Cómo se determina? Con la formulación que hemos visto, que R segunda es igual al momento por este radio, si quiero encontrar este valor, será al momento por RA por A sub A dividido sobre la sumatoria de todas las áreas por radios al cuadrado. Y de esa forma calculamos estos valores. Ya tenemos los dos para ambos casos. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la resultante final en cada elemento? Componer en cada caso, en cada row, los esfuerzos de reacción que llegan. En el elemento A tengo esta reacción y esta reacción, coloco, saco su resultante y esa será la reacción en este punto. Para determinar su reacción, puedo proceder a descomponer esta fuerza en sus direcciones en X y en Y, lo mismo esta, en X y en Y, sacar la resultante en X en el elemento A, en el roblón A, sacar la resultante en Y en el elemento A, luego las compongo. Digo, la resultante en A, R en A, ha de ser igual a la raíz cuadrada de R XA al cuadrado más R Y al cuadrado. Hago la composición, Pitágoras, y encuentro la reacción en cada uno. Eso hago en todos los puntos y de forma determino las reacciones en los conectores. Aquí estoy mostrando eso. R' para el caso de la fuerza, en el entendido en que los diámetros podían ser diferentes, ¿a qué va a ser igual? Este R' debido a la carga P va a ser la carga P multiplicado por A del elemento en el que quiero encontrar esto sobre la sumatoria de las áreas. Si las áreas son iguales, este es este y esta sumatoria es igual al número de roblones. Entonces será P sobre el número de roblones y estas R's primas serán todas igual, tendrán la misma dirección y sentido, magnitud también. Entonces, una forma es así en forma directa, otra es descomponiendo en esta carga, en Px y Py. El R'X va a ser el Px por A sobre sumatoria de áreas y el R'Y va a ser al Py por A por sobre sumatoria de áreas. Descomponiendo. Podemos hacer en forma descomponiendo en X y Y o haciendo en forma general. Al final a veces necesitar descomponer en estas para poder determinar la resultante, ¿no? Las R segundas obedecen a esto,
esto, P por E es el momento, R es el radio que le corresponde al elemento en el que quiero determinar la R segunda, también al que le corresponde a este, y en este es la sumatoria de todos los rubrones. La excentricidad. La excentricidad es una aplicación de la geometría analítica. Pueden determinar como la distancia de un punto recta en forma perpendicular. Esta es geometría analítica. Esta ecuación sale de esta ecuación que representa la recta de la línea de acción de la carga. En el problema siempre voy a determinado este centroide, conozco las coordenadas de este punto, conozco esta posición de la carga del problema del enunciado, y entonces si conozco estos dos puntos y la pendiente de esto, puedo aplicarle directamente aquí determinación de esta ecuación. Esta ecuación va a ser igual a YP menos BG igual a MXP menos UG. Ya está arreglada este tipo de ecuación. ¿Qué representa YP? YP es la coordenada en Y del punto P, de la carga P. BG es el centroide, la ordenada del centroide en la dirección Y o B, que es la misma. M es la pendiente de la carga, o sea, es la tangente del ángulo que forma el eje de referencia con la dirección de la carga. XP es la posición de la carga en dirección X y UG es la posición del centroide en la dirección U, totalmente cuantificables. Para armar esta ecuación, reemplazo simplemente en esta los valores de la posición de la carga, YP y XP, y esta pendiente le saco la tangente del ángulo que conforman la horizontal con la carga y le reemplazo aquí. Y con eso he armado una ecuación lineal. Despejo y voy a tener A UG más BG más un término independiente. Voy a armar esta ecuación. En esta ecuación, estos coeficientes de UG y ABG, pongo el numerador, el denominador, que es igual a la raíz de A cuadrado más B. Esto A cuadrado, B cuadrado, aquí está, cantidades. Ahora, en esta ecuación, este UG le pongo el valor correspondiente U del centroide y en B del centroide en esta ecuación, y ese cálculo me va a dar esta excentricidad. No es la única forma, una de las formas. Tiene algunas complicaciones, especialmente con la pendiente. Hay que tener mucho cuidado si esta pendiente es positiva o negativa. Hay que tener cuidado con esto. Una forma. Y entonces, calcular esta excentricidad, puedo calcular el momento, puedo calcular los otros con bastante simplicidad, ¿eh? Y la fuerza que hemos calculado aquí. Para la parte de la descomposición de las fuerzas prima y segunda, nos vamos a ir aquí. Esta línea de acción de la fuerza está totalmente definida. Aquí es el ángulo alfa. Entonces aquí puedo referir en el eje horizontal, eje vertical, y el alfa va a estar aquí. Y con ese ángulo alfa determino esto en su componente horizontal, componente vertical. En X y en Y. Todo hago esa descomposición. En estas es un poquito más cuidado. Si bien conozco que estas fuerzas son perpendiculares a estos radios, ¿no? Para descomponer esto debo buscarle, estos son perpendiculares aquí, ¿cuál ángulo puedo encontrar? Este elementito saco, esto lo alagrando, tiene esta componente en X y esta componente en Y puedo determinar este ángulo. Digo, este ángulo, digamos beta A al tangente de esto, que ha de ser R
Y, pues, su componente de esta en Y, sobre RAX, y tengo este ángulo. Ahora, para encontrar la reproducción de este ángulo, le prolongo esto y digo, este ángulo está conformado sobre este radio y este elemento. Las perpendiculares de esto van a reproducir este ángulo. Esta es perpendicular a esta. Entonces le saco perpendicular a esta línea. Entonces, entre esta perpendicular y esta, aquí se reproduce el beta. Con ese beta, digo, para este coseno de R segunda A por coseno de beta, es esta. Y esta es, este es con coseno y este es con seno. Digo, este es el ángulo. Digo, R segunda A por coseno me va a dar esta vertical. R segunda AY. Aquí, esta que es estita, me va a dar con el seno. R segunda A por seno de beta. Y tengo eso. Una vez cada elemento eso, ¿qué hago? Saco la resultante en dirección X. Aquí venía así, más prima AX, menos R segunda AX, y tengo la resultante R AX. Para el Y, aquí tengo más R prima AY y más R segunda AY. Y tengo el R AY. Como tengo ya el R AY, saco su resultante. La resultante va a ser la raíz cuadrada, RA, a ser igual a la raíz, RAX cuadrado más el RAY cuadrado. ¿Qué he hecho? Simplemente composición de fuerzas. Y eso lo aplico para cada punto. Así encuentro la reacción en cada elemento. En A, en B, en C, en D. Ese es el método. No tiene ninguna complicación, solo hemos utilizado conocimientos que ya tienen. Adecuado para el manejo. No es el único método, se puede variar, se puede encontrar de diversas formas, siendo cumplamos con el comportamiento del sistema propuesto. ¿No? Aquí están escritas las fórmulas de todos los pasos que damos, inclusive en el supuesto de que trabajaríamos con cargas descompuestas. X, el P, PX, PY, aquí también. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar, preguntar? Ingeniero, ¿puede volver a explicar la primera fórmula que estamos en esta página, donde la R', por favor? Esta R' resulta de aquí. En este problema compuesto por dos problemas simples, para ser equivalente a esta, aquí le estamos aplicando la fuerza P. Debemos de encontrar los valores que le corresponden a estas reacciones. Si le aplico la carga aquí axialmente, esa fuerza es igual a, para este caso, a esta fuerza dividido sobre el área total de estos elementos, área A, área B, área C, área D, y multiplicado por el área A. ¿No? En el entendido que estos diámetros podían ser diferentes. Si son iguales, esta área va a ser, si los diámetros son iguales, esta área va a ser igual a esta igual a esta y esta igual a esta. Entonces, como la ecuación para este caso es R' es igual a E por A sobre sumatoria de áreas, al ser iguales áreas, aquí abajo en vez de sumatoria puedo poner número de roblones por áreas. Esta área de arriba con esta simplifican, que son iguales, y me va a quedar P sobre el número de roblones, en este caso 4. De ahí viene esa ecuación. Aquí está. R'. ¿Para cuál elemento? Para el A. Voy a
determinar su R', su reacción en el elemento A. Eso es igual a P por A sub A minúsculo. Es el elemento en el que quiero encontrar esta reacción. Esta es la sumatoria del área A más el área B, más el área C, más el área D. Si estas dos son iguales, si los diámetros son iguales, las áreas de todos los elementos van a ser iguales. Entonces aquí digo P por A, y abajo en vez de poner sumatoria le pongo un número de renglones por el área. Entonces esto con eso se simplifican y me queda P por P dividido entre los renglones, cuando los diámetros son iguales. ¿Bueno? Gracias, Inge. ¿Alguna otra cosa más, jóvenes? Aquí. Solo tienen comentarios del anterior problema, no hay nada nuevo. ¿Listo? Si no hay nada más, nos queda hacer una cita numérica. Les voy a mostrar la aplicación numérica, ya no nos queda tiempo como para acabar. Y les voy a pedir que traten de resolverlo. Y la próxima clase vamos a desarrollar conmigo, pero van a poder hacer el seguimiento mejor, porque una cosa es que vean uno hace y otra cosa es que participen. Si participan, el problema se hace más simple. Voy a ver cuál ejercicio les voy a dar. Este no. Este sí. Vamos a ver más arribita. Este. Sí, está bien. Ese va a ser el problema. Entonces, tomen nota. Si los resuelven bien, les vamos a puntuar a los que resuelvan. Y los que no, traten de resolver. Yo creo que pueden. No es nada complejo. Pueden resolverlo. Si los resuelven, todos los que resuelven me presentan y les puntuamos como participación. Y lo mismo conmigo, hacemos todas las dudas y aclaraciones que quieran. Vamos a desarrollar conmigo el ejercicio.